Bueno, buen día. Esta es la actividad número 2, presupuesto de venta de operación, dirigido a la profesora Jessica Vanessa. Mi nombre es Cristian Gaitán. El ejercicio número 1 nos dice, la empresa industrial del norte fabrica y vende muebles para oficina, sello tipo secretaria y tipo ejecutivo. En los últimos 5 periodos, sus ventas reales en unidades se muestran en una tabla de la 2.47 que está aquí y la pasamos a Excel, como lo pueden ver aquí. Nos da la distribución de venta por semestre, silla secretaria 45% el primer semestre, en el segundo semestre el 65%, en el tipo ejecutivo el 55% en el primer semestre y en el segundo semestre el 45%. Nos dan también una tabla en diferentes zonas que dice en oriente, centro y occidente, en el tipo secretaria el 40, el 35 y el 25%. Tipo ejecutivo 55, 10 y 35%. Que nos dice dos puntos. Determina la tendencia en ventas y elabora un pronóstico de ventas para el sexto periodo y para ambos productos utilizando mínimos cuadrados considere una disminución del 8% por factores económicos. Entonces, tenemos la base de datos que nos brinda la empresa. ¿Qué hacemos nosotros? Sacamos la pendiente y la intersección. Entonces, colocamos la fórmula, cogemos los datos, las cantidades que nos da la empresa a los 5 años y también cogemos los 5 años que ya son los datos que ya conocemos. Entonces nos dice que la pendiente para la secretaría es 390 y la pendiente para ejecutiva serían 440. La intersección serían 6770, que sería intersección, punto eje, ponemos los datos que ya tenemos y los años que ya conocemos los datos. Y para ejecutiva serían 9470. Ahora, nos dice que con una disminución del 8%. Entonces, ya sabemos el dato del sexto periodo, que serían, sumamos la pendiente y la intersección y multiplicamos por el año que queremos averiguar. Eso nos da un total de 9110 sillas para el año 6. Ahora, menos el 8%, entonces colocamos el dato del sexto año y les restamos el mismo dato sobre el 8%. Eso nos da un total de 8381. Lo mismo hacemos con la silla tipo ejecutiva. Traemos el dato 12110 y hacemos lo mismo la operación, menos el 8% y eso nos da un total de 11.140. Nos dice que hay el margen de error. Entonces, con la base de datos que tenemos aquí, la pasamos de para abajo con el sexto año que fue el que conseguimos. Y primero el error, entonces primero sacamos el promedio, ¿sí? Que cogemos el año, colocamos la intersección, la pendiente, menos el año, por el año, perdón, y eso nos da un promedio. Nos dice que está por debajo de los 160 del error, sería un 2% de error que nos marca el promedio con el valor real. Hacemos lo mismo con el resto de años, y esto nos saca el porcentaje dependiendo de qué tan grave es el promedio con el valor real. Sacamos el promedio del porcentaje y esto nos da un porcentaje del 6%, ¿sí? Sobre el 100% sería el 6% de promedio de error y el 94% de confiabilidad en la silla secretaria. En la silla tipo ejecutiva, entonces hacemos la misma operación. Traemos el valor de la tabla, sacamos el promedio, multiplicamos la protección con la pendiente, sumamos y multiplicamos el año que ya del primer año, que no está la información. Aquí vamos a ver que está a menos 410 unidades, que sería un 4%. Sacamos el promedio de los 6 años y nos da que es el 3%, o sea que es más confiable el tema de la secretaria, que sería confiabilidad 97%, y el promedio de error sería el 3%. El labor se lo proporciona en unidades por productos por semestre y unidades por proyecto y zonas. Entonces, esta es la base de datos que nos da la empresa. De según las zonas, el porcentaje, el 40% para oriente, el 35% para el centro, 25% para el occidente. Lo pasamos así, de para abajo, lo mismo la silla ejecutiva, y desde el primer semestre nos dice que son 35% y 65%. Estos valores ya los tenemos, son los que nos da la empresa aquí. Entonces, la cédula por semestre sería antes, en el primer semestre,
multiplicamos el primer semestre por el menos el 8%. El 8% lo multiplicamos por el 35% del semestre, eso nos daría un 2.833. Lo mismo hacemos el el segundo semestre será el 65% sobre el 8% que serían 8.381. Sí, se multiplica el mismo por el diferente semestre. Lo mismo hacemos con la silla ejecutiva. El 55%, bueno, sacamos el dato que son 11.141 menos el 8%, ¿no? Que está, por multiplicamos por el 55% que es el primer semestre y lo mismo el de abajo, por el 45%. Ahora nos dice que saquemos cédula por zona. Entonces, tenemos el dato 8.381, que es el mismo dato aquí, menos el 8%, ¿sí? Y lo multiplicamos por la zona oriente, que sería el 40%, o sea, nos da un total de 3.352. Lo arrastramos, eso nos da un total de 8.381 que coinciden con el semestre y con los demás cálculos. Lo mismo hacemos con la cédula por zona de la silla ejecutiva, multiplicamos el valor, 11.141, ese es el valor menos el 8%, y multiplicamos por la zona, sí, el porcentaje de la zona que sería el 55%. Ahora nos dice venta por zona y obviamente por el semestre, entonces sería, cogemos el dato que sería, ese es el dato ya en resumen del 8%, 8.381, lo multiplicamos por la zona y lo multiplicamos perdón, multiplicamos por el semestre y lo multiplicamos por la zona. En este caso sería el primer semestre 35% y la zona sería el 40%. Esto nos da un valor de 1.173. Del segundo semestre entonces sería lo mismo. La cantidad, el valor, menos el 8%, el segundo semestre el 65% y en Oriente que sería el 40%. Esto nos da un valor de 3.352. Ahora por el venta del centro hacemos la misma operación y si sumamos estos tres, nos tiene que darle el mismo valor que serían 8.381 que coinciden con esta. Lo mismo hacemos con la silla ejecutiva. Entonces tenemos la zona por semestre, sí que será el valor es el menos del 8%, que consigue en el primer semestre el 55% por la zona que sería oriente el 55%. Y si sumamos estas tres, nos da el valor de 11.141 que coinciden con nosotros. Ahora en el ejercicio 1.2, entonces casi parecía una compañía comercializadora de camibuses para hombres desea conocer el presupuesto de venta para el año 6 de operaciones en la línea específica de camibuses. Entonces se nos da la base de datos, que aquí la tenemos y tenemos que conseguirnos este base, que ya lo tengo. Sacamos la pendiente y la intersección, como la base de datos que ya tenemos, la intersección lo mismo, ¿sí? Pero por aquí nos dice que tengamos en cuenta, se espera una disminución del pronóstico del 7%. Entonces aquí tenemos, multiplicamos para sacar el sexto año, multiplicamos, sumamos pendiente intersección por el sexto año, nos da un valor de 140.000 y lo traemos menos el 7%, entonces serían 130.200. Ahora nos dice que las ventas disminuyen por trimestre así, primero 37%, entonces esta es la tabla, ¿sí? Y para hacer esto, entonces hacemos traemos el dato del menos 7% y lo multiplicamos por el porcentaje del trimestre, que sería el 37%. Lo mismo para el segundo trimestre, tercero y cuarto. Traemos el menos el 7% de los 140.000, serían 130.200 y lo multiplicamos por el 26%. Eso nos da un total de 130.200 que coincide con el valor neto. Nos dan por zonas lo mismo, entonces multiplicamos el valor, que ya sabemos que es el resumen del menos del 7%, y lo multiplicamos por según la zona que nos dieron aquí en la base de datos, ¿sí? En este caso sería norte, que sería el 45%. Y sur, que sería el 55%, multiplicamos, sería 130.200, que es el mismo valor que tenemos arriba. Nos dice que las ventas totales por zona y trimestre. Entonces, en el primer trimestre, cogemos la información 48.174, que lo multiplicamos el valor 130.200 por el 37% y lo multiplicamos por el 45%, que es la zona que nos da, que sería el 45%. Eso nos da un total de 21.678. Arrastramos la fórmula y en los 4 trimestres nos da un valor de 58.590. Lo mismo para el sur, cogemos el primer trimestre, bueno, hagámoslo aquí con el tercero,
el tercer trimestre, que sería el 22%, este valor lo sacamos del 130.200 multiplicado por el 22%, y aquí lo multiplicamos por sur, que sería el 55%, esto nos da un valor de 15.754. Lo arrastramos para abajo, sacamos las mismas fórmulas para las mismas, y sumamos estas dos, que nos da un valor de 130.200. El pronóstico de dólar de utilidad del 25%, entonces sería un costo fijo de 1.812.000, que es el valor que nos da por aquí, y de 1.000.000 sacamos el valor, que serían 36.568.740. Ahora la cédula proporcional, entonces sería los 36.500.000 multiplicado por el primer trimestre, que serían 37%. Arrastramos y esto nos da un valor, ¿vale?, de 36.568.740, que coinciden con esto. Sí, ahora las ventas totales por trimestre y por zona. Entonces multiplicamos el primer trimestre, que ya sacamos esta información, según la zona sería el 45%. Lo arrastramos y nos da la misma información, que serían 36.500, no, 568.740, que son las ventas totales. Listo, ahora pasamos al ejercicio 1.3, que dice: calcula tendencia en ventas y el pronóstico de ventas para el año 8. Halla la desviación mediante probabilidad de error de la empresa Ancora con los datos de la tabla 2.50. Entonces pasamos a la tabla Excel hasta el séptimo año, desde que nos averiguamos el octavo año. Entonces sacamos, como los ejercicios pasados, sacamos el pendiente y sacamos la intersección. Sacamos el pendiente, le damos las unidades y el año, y para sacar la tendencia, entonces multiplicamos el 0.3071 por el 8, por los 8 años más 10.171, que sería el valor de la pendiente y de la intersección. Esto nos da la tendencia de 13.228. Si lo redondeamos, nos daría 13.229. Entonces sacamos la desviación. Entonces sacamos la tendencia, la intersección, la tendencia por el año más la intersección. Esto nos daría un valor para el primer año de 11.078. Será una desviación muy pequeña del año, de la base de datos que ya nos dan. El pronóstico de venta para los siguientes años sería: sacamos la fórmula ABC, sumamos la base de datos que ellos nos da sobre la tendencia, que serían 11.078, y esto nos da un valor de 1.422. Sacamos los mismos para los próximos años, sacamos la desviación media, sacamos una fórmula igual promedio con del año del 1 al séptimo, y eso nos da un total de 3.486. Sacamos el porcentaje del error, entonces lo mismo, sacamos la fórmula ABC, multiplicamos la base de datos que ellos nos dan, la desviación que nosotros sacamos, lo dividimos por el mismo valor, que ellos nos dan, y eso nos da un total del 11.38% del primer año, una desviación. Del segundo año nos da una desviación del 23.7%, del tercer año una desviación del 94.87%, y así sucesivamente. Sacamos el promedio de la desviación y esto nos da un total de 41.24% de desviación del porcentaje de error. Ahora nos dan el porcentaje y las cantidades nos dan el porcentaje de las entregas según zona, y le sacamos las cantidades dependiendo de la zona. Dice: elabore la cédula provisional de ventas por zona y semestre unidades. Entonces las unidades de la zona este sería, entonces multiplicamos el año 8, el valor según la pendiente y la intersección, por la zona, que sería el 25% para este, y eso nos da un total de 3.307. Para oeste sería entonces la misma cantidad, 13.229, por el 30% que es oeste, serían 3.969, y lo mismo para centro. Eso nos da un total de 13.229, que es lo que está propuesto para el otro lado, para el año octavo. Sacamos el semestre,
Entonces sería la misma cantidad, 13.229, por el 35% que sería el primer semestre. Y el segundo semestre sería la misma cantidad, 13.229, por el 65%, son un total de 13.229, que consiguen las cantidades. Ahora para el ejercicio punto de producción, entonces nos dice, a continuación se presentan los datos de producción, material requeridos para la producción X y el inventario de la compañía Maico para el año número 1. Entonces hacemos la tabla. Dice, el producto X se proporciona de 2.000 unidades. Es producto X, 2.000 unidades. Y el producto Y de 3.000 unidades. 3.000 unidades, listo. Ambos productos requieren los materiales A y B. Material A y B, listo. Para su elaboración, el producto X necesita el material A, 3 unidades. Para elaborar serían 3 unidades. Y para el producto B, 4 unidades. Aquí está, listo. El producto Y necesita una unidad de material A y 6.5 de material B. El inventario inicial, dice el inventario inicial del material A es 2.000. Entonces el inventario inicial del material A son 2.000 unidades y el valor por aquí dice y un valor de 20 dólares o 20 pesos de cada uno. El inventario inicial de materia B son 6.000 y el valor son 15 de cada uno. Listo. La producción será del 20%, 25, 35% y 25% para los trimestres 1, 2, 3, 4, 5 respectivamente. Entonces aquí sacamos la producción según el trimestre, que se dice que para el primer año será el 20%, para el segundo 25%, para el 30 el 35% y para el cuarto el 25%. Listo, los inventarios finales corresponden al 30%. Entonces sacamos, digamos, la cantidad. Entonces la producción, los 2.000 por el 20%, esto nos arroja 400. Lo mismo para el segundo año, los 2.000 de producción por el segundo año, que es el 25%. Sumamos, seguimos la fórmula para los otros años, lo mismo para Y. Entonces sacamos la cantidad que serían 3.000 sobre el primer trimestre, que es la base de datos que nos bota, que es 20%. Esto nos da un total que para el quinto año tendríamos 550 y 650 de unidades X y unidades Y. Entonces, determina el presupuesto de consumo y compras de materia prima para el primer año de operaciones y detallado por trimestre. Ahora, material por trimestre. Entonces tenemos material A para X, material B para X, material A para Y material B para Y. Primer, segundo, tercero, cuarto y quinto semestre. Entonces, para el primer año, para el primer año, para el primer trimestre, sí. Entonces colocamos las unidades X y las multiplicamos por las cantidades que se necesitan, que serían 3. Esto nos da un total de 1.200. Para el material B de la X, entonces 400 unidades, lo multiplicamos por material B, que serían, se necesitan 4. Esto nos da un total de 1.600. Y para el material A del producto Y, entonces lo mismo, sacamos las unidades, que son 600, y lo multiplicamos por la cantidad que dice que se necesita para fabricar esto de material A, que sería el 1. Y del 6.5 serían 600 unidades. Arrastramos lo mismo para los próximos años y esto nos da el valor. Ahora, el total de material que se va a necesitar tanto para el producto X como para el producto Y del material A, entonces sumamos las dos cantidades, que sería producto A 1.200 más 600, eso nos da un total de 1.800. Y para el material B serían 5.500. Material B de X y material Y del primer trimestre. Arrastramos hasta el año quinto. La misma fórmula. Sumamos material A, material de producto X y producto Y. Materia prima para comprar de material A del primer trimestre. Entonces, cogemos la cantidad 1.800 y sacamos el porcentaje según el trimestre, que sería el 30%. Que sería el 30% que nos da la base de datos. Menos el inventario inicial que tenemos, de la cantidades que serían 3, esto nos da un total de 2.472. ¿Sí? Lo mismo va a estar para el Y.
arrastramos y este es el valor que nos da por trimestre de materia prima para comprar que se va a necesitar de material A y material B. El costo de la materia prima, entonces, del costo de la material A, entonces tenemos las cantidades 2.472 y lo multiplicamos por el costo de la materia prima que nos dan aquí, que sería el $20. Eso nos da un total de que para el primer trimestre el material A serán 49.440 que nos va a costar. Y el material B, entonces multiplicamos los 7.559 por la cantidad que son $15, eso nos da un total de 113.358. O sea que para el primer trimestre del material A como material B nos da un total de 162.818. Arrastramos las fórmulas y este es el valor que nos da para el quinto semestre. Entonces en los 5 trimestres nos da un total de 734.735. Y aquí está. Listo, 734.755. Ahora para el ejercicio punto 2, entonces sería, la empresa ABC fabricará dos clases de producto X y Y, las ventas esperadas para el próximo año son de 6.500 y 9.841. Entonces nos dan esta base de datos del trimestre, primero, segundo, tercero y cuarto trimestre, porcentajes del X y producto Y. Lo mismo, sacamos el porcentaje, el valor del porcentaje. Según esto lo multiplicamos los 6.525, multiplicamos por el 25%. ¿De dónde sacamos el 6.525? De las unidades que nos dice que se va a vender para el próximo año, en el primer trimestre? En el segundo trimestre hacemos lo mismo, 6.500, y para el producto Y nos dice que son 9.891 unidades que respectivamente que se van a vender. Lo multiplicamos por el 10% del producto Y del primer semestre. Nos da el inventario inicial, los inventarios iniciales son X son 600 unidades y Y son 900 unidades. Y el inventario final nos dice que son 809 y para el producto Y son 1.558. Ese producto 809 es la base de datos que nos da la empresa. Entonces, nos dice A, mantener la producción estable y cambiar los niveles de inventario. Entonces, sacamos A, dice que el producto X, las ventas esperadas son 6.525, el inventario final son 809 y el inventario inicial son 600 unidades. Entonces, eso sería un total. Sumamos las ventas esperadas con el inventario final menos el inventario inicial, eso nos da un total de 6.734 y la producción lo dividimos por 4, eso nos da un total de 1.683. Lo mismo para el producto Y, sumamos las ventas esperadas más el inventario final menos el inventario inicial, eso nos da un total de 10.579 y en la producción lo dividimos 10.579, lo dividimos por 4. La respuesta B dice, contemplar cambios en la producción y establecer los inventarios se consideran que sitios de ventas, perdón, contemplar cambios en la producción y estabilizar los inventarios. Entonces, sumamos el producto X, las 1.631, le sumamos el inventario final que serían 809, menos el inventario inicial que serían 600. Arrastramos y este es el valor total que nos da para cada trimestre del producto X y del producto Y. Ese es el ejercicio 2.3. Entonces dice, un presupuesto de ventas para los 5 primeros meses del año sea para una línea particular de producto fabricado por la compañía Dristrimac, como se muestra en la tabla 3129. Entonces está la tabla. Entonces la pasamos aquí al Excel de enero a mayo. Listo, el inventario del producto determinado al final de cada mes debe ser igual al 25% de ventas estimadas para el próximo mes. El inventario inicial es de 2.700 unidades. Del inventario inicial en enero, entonces 2.700 unidades. Cada unidad de producto requiere dos tipos de materiales en las siguientes cantidades: de material A, 4 unidades; de material B, 5 unidades. Para el inventario final del material se requiere que sea igual a la mitad de los requerimientos del próximo mes. Prepare un presupuesto que muestre las cantidades del tipo de inventario para comprar cada mes en el primer trimestre del año.
Entonces tenemos la base de datos que nos da la empresa. Nos dice que en enero empezamos con un inventario de 2.700. Entonces para sacar las ventas, traemos las ventas que ya nos dan y pasamos para aquí abajito. Pasamos hasta el mes de abril y las ventas siguientes serían el mes pasado. Entonces para las ventas del mes siguiente serían 15.600. Para el mes de febrero serían 12.200 del mes de marzo. Y para el mes de marzo serían las de abril. Y para las de abril serían 9.800. Entonces sacamos este 9.800. Entonces sacamos los 9.800, sacamos un pronóstico del valor que nos dan aquí en la base de datos, 9.800. Entonces el inventario final dice que sería el 25%. Sí, entonces multiplicamos por el mes siguiente, ¿sí? De cada mes que nos arrojan aquí. Entonces aquí de enero serían 15.600 que empezarán el inventario de febrero por el 25%. Y este no es el valor. Le arrastramos la fórmula y este es el valor para todos los meses, los 4 meses. El inventario inicial, entonces, nos dice que de enero son 2.700 desde aquí y serían 3.900 el inventario inicial. De los 3.900 multiplicado por el mes de enero, 3.900. Y lo mismo para el siguiente año. La producción que necesitamos para el mes de enero. Entonces, sumamos la venta, ¿sí? Más el inventario final, que serían 3.900, menos el inventario inicial que tenemos. Entonces nos dice que para completar la producción serían 12.000 unidades que nos tendríamos que fabricar. Lo mismo para los siguientes meses. Y entonces está la base de datos. Dice calcular material requerido para el material A y para el material B. Entonces, de producción, ya sabemos que tenemos los 12.000. En febrero serían 14.750. En marzo serían 11.750. Y en abril serían 10.250. Ahora, el de material A, entonces lo multiplicamos por 4, que serán los 4 meses, serían 48.000. Por 20 lo multiplicamos por 4. En febrero serían 59.000. En marzo serían 47.000 y en abril serían 42.000. De material B, te multiplicamos la producción por 5. Aquí nos refleja por las unidades 4 y 5, por la cantidad se multiplica. Serían 60.000, en este serían 70.750, en este serían 58.750 y en este serían 52.250. Calcular el inventario final del material A y del material B. Entonces, del material A tenemos el mes enero, febrero y marzo. Traemos las cantidades del material final. De febrero serían 47.000 y de marzo serían los 41.000. El inventario final menos el 50% lo dividimos por 2, que sería el menos 50%. Entonces de 59.000 sería el 29.500. En febrero serían 23.500 y en marzo serían 20.500. Lo mismo para el material B. Entonces, 73.000, 73.750, 58.750 de febrero, sí, y de marzo serían 50.000, 51.250. Sacamos el cálculo, lo dividimos por 2, que es el menos el 50%, y ese es el valor que nos da. Entonces, presupuesto para compras mensuales del primer trimestre. Es el primer trimestre, entonces, de material, de material A en el mes de enero, entonces serían 77.500. Como sacamos este dato, entonces multiplicamos los materiales de A, que serían 48.000, menos más el 50%, que serían 29.500, menos el 0, sería 77.500. Y lo mismo para el material B. Sacamos las cantidades, material B, 60.000 más 36.875, que es el inventario final, menos el 50%, menos el 0. Esto nos da un total de 96.875. Entonces, esa es la propuesta del primer trimestre para las compras. Muchísimas gracias.